Mi primo estafó a toda mi familia convenciéndolos de invertir en un negocio falso. Perdimos más de 2 millones de pesos. Yo investigué durante un año y lo metí a la cárcel destruyendo su vida completamente. Me llamo Roberto, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi primo Esteban, a quien considerábamos familia cercana y confiábamos completamente, nos estafó a todos robándonos los ahorros de toda una vida. Y cómo yo dediqué un año completo de mi vida a investigarlo, documentar sus crímenes, y asegurarme de que pagara con cárcel y la destrucción total de su reputación. Esta historia es larga, dolorosa, pero tiene el final de justicia más satisfactorio que van a escuchar. Primero, contexto sobre mi familia. Somos una familia grande y unida. Mis papás, mis 3 hermanos, varios tíos, tías, primos. En total somos como 30 personas entre la familia nuclear y extendida. Siempre nos apoyamos entre todos. Celebramos todo juntos. Somos de esas familias donde si alguien necesita ayuda, todos contribuyen. Mi primo Esteban tiene 38 años. Es hijo de mi tía Raquel, la hermana mayor de mi papá. Esteban siempre fue el primo carismático, el que contaba historias increíbles, el que siempre tenía planes grandes. Estudió administración de empresas en una universidad privada cara que mi tía pagó con mucho esfuerzo. Después de la universidad, Esteban trabajó en varias empresas pero nunca duraba mucho. Siempre decía que los jefes no entendían su visión, que él estaba destinado a ser empresario, no empleado. La familia lo veía como el soñador ambicioso de la familia. Hace 3 años, Esteban apareció en una reunión familiar con noticias emocionantes. Dijo que había conseguido una oportunidad de negocio increíble. Iba a importar productos electrónicos de China para venderlos en México. Tenía contactos directos con fabricantes, podía conseguir precios mayoristas increíbles, las ganancias iban a ser enormes. Traía presentaciones de PowerPoint profesionales. Mostraba proyecciones financieras. Nombres de supuestos socios en China. Contratos en inglés con sellos que parecían oficiales. Todo se veía legítimo. Mi tío Jorge, el hermano menor de mi papá, fue el primero en mostrar interés. Preguntó cuánto capital necesitaba Esteban para empezar. Esteban explicó que necesitaba inversores. Cada persona podía invertir desde 50,000 pesos hasta lo que quisieran. Las ganancias serían del 30% cada 6 meses. Era una oportunidad increíble que solo estaba ofreciendo a familia antes de buscar inversores externos. 30% cada 6 meses sonaba demasiado bueno para ser verdad. Yo se lo dije. Le dije a mi familia que sonaba como esquema Ponzi, que no era normal ofrecer retornos tan altos. Pero Esteban tenía respuesta para todo. Mostró transferencias bancarias de supuestas ganancias de una prueba piloto. Mostró fotos de él en China supuestamente reuniéndose con fabricantes. Mostró un contrato de alquiler de una bodega donde recibiría la mercancía. Mi tío Jorge invirtió primero 100,000 pesos. Esteban le dio un contrato formal, recibos, todo parecía profesional. 6 meses después, Esteban le pagó a mi tío Jorge 30,000 pesos de ganancia. Mi tío estaba emocionadísimo. Les contó a todos en la familia que el negocio de Esteban era real y rentable. Entonces todos empezaron a invertir. Mi papá invirtió 200,000 pesos. Mi mamá puso sus ahorros de toda la vida, 150,000 pesos. Mis hermanos invirtieron entre 50 y 100,000 pesos cada uno. Mis tíos, mis primos, todos invirtiendo. Yo seguía escéptico. No invertí. Esteban me miraba con decepción. Mi familia me decía que era demasiado desconfiado, que estaba dejando pasar una oportunidad increíble. Cuando llegó el segundo pago de dividendos 6 meses después, Esteban pagó puntualmente a todos. Mi papá recibió 60,000 pesos de ganancia. Mi mamá recibió 45,000. Todos estaban felices. Muchos reinvirtieron sus ganancias más capital adicional. Mi papá puso otros 100,000 pesos. Mi tía Raquel, la mamá de Esteban, invirtió todos sus ahorros, 300,000 pesos. En total, durante año y medio, la familia invirtió más de 2 millones de pesos en el negocio de Esteban. Yo observaba todo con creciente preocupación. Algo no cuadraba. Esteban vivía muy bien. Demasiado bien. Se compró un auto nuevo, un BMW. Se mudó a un departamento lujoso. Viajaba constantemente, siempre publicando fotos en Instagram de restaurantes caros, hoteles 5 estrellas, playas paradisíacas. Cuando le preguntaba de dónde sacaba dinero para ese estilo de vida, decía que eran ganancias del negocio. Que el negocio estaba generando tanto dinero que él podía darse esos lujos. Pero yo no veía mercancía.
Nunca vi la bodega llena de productos. Nunca vi clientes comprando. Nunca vi evidencia real de transacciones comerciales. Le pedí a Esteban que me mostrara la bodega. Me dio largas. Que estaba en reforma. Que mejor en otro momento. Que era zona de seguridad restringida. Intenté investigar su supuesta empresa. Busqué el nombre comercial que él usaba en los contratos. No existía registro formal ante el SAT. No había empresa legalmente constituida. Le mostré esto a mi familia. Me dijeron que tal vez Esteban todavía estaba en proceso de formalizar todo. Que no fuera tan paranoico. Que claramente estaba funcionando porque todos estaban recibiendo sus pagos. Entonces, hace un año, llegó el momento del tercer pago de dividendos. Esteban dijo que habría un pequeño retraso. Que había problemas con aduana en China. Que el dinero llegaría en 2 semanas. Pasaron 2 semanas. Nada. Esteban dejó de contestar llamadas. Sus mensajes de WhatsApp quedaban en visto pero no respondía. Mi tío Jorge fue al departamento de Esteban. Estaba vacío. Esteban se había mudado sin decirle a nadie. La familia entró en pánico. Intentaron contactarlo de todas las formas posibles. Nada. Una semana después, Esteban mandó un mensaje grupal a todos los inversores. Decía que el negocio había colapsado por problemas con proveedores en China. Que había perdido todo el dinero. Que lo sentía muchísimo pero no podía devolver nada. Y que por favor no lo buscaran porque estaba muy deprimido y necesitaba espacio. Mi familia estaba devastada. Mi papá había perdido 300.000 pesos. Mi mamá 150.000. Mis tíos, mis primos, todos habían perdido sus ahorros. Mi tía Raquel, la mamá de Esteban, lloraba inconsolable. Ella había perdido 300.000 pesos y además su hijo había resultado ser un estafador. Todos estaban en shock, tristes, enojados, pero resignados. Decían que era mala suerte, que confiaron en la persona equivocada, que al menos era familia y no habría consecuencias legales. Pero yo no estaba dispuesto a dejarlo así. Mientras todos se lamentaban, yo empecé a investigar. Contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía sobre Esteban. Su último domicilio conocido, sus redes sociales, todo. El investigador encontró cosas interesantes. Esteban no había desaparecido en depresión. Estaba viviendo en Cancún. En un condominio de lujo. Manejando su BMW. Publicando fotos en Instagram de yates, playas, restaurantes caros. No había colapsado. Nunca hubo negocio. Fue una estafa desde el principio. Un esquema Ponzi clásico. Los pagos que recibieron los primeros inversores no eran ganancias reales, era el dinero de los nuevos inversores. Esteban se quedó con la mayor parte del dinero para financiar su estilo de vida de lujo. Le mostré las evidencias a mi familia. Las fotos de Esteban en Cancún. Su condominio de lujo. Todo. Mi papá se puso pálido. Mi tío Jorge empezó a llorar de rabia. Mi tía Raquel tuvo un ataque de pánico. Les dije que íbamos a demandarlo. Que no iba a salirse con la suya. Algunos familiares tenían miedo. Decían que demandar a familias sería escandaloso. ¿Qué iba a decir la gente? Les dije que Esteban dejó de ser familia cuando nos robó 2 millones de pesos. Era un criminal y lo íbamos a tratar como tal. Contraté al mejor abogado penalista que pude encontrar. Le mostré toda la evidencia. Los contratos firmados por Esteban. Los recibos. Las transferencias bancarias. Los mensajes de WhatsApp. Las fotos del investigador privado. Mi abogado dijo que teníamos un caso sólido de fraude y apropiación indebida. Presentamos denuncia penal formal ante la Fiscalía. También presentamos demanda civil para recuperar el dinero. Cuando Esteban recibió la notificación legal, entró en pánico. Me llamó llorando, rogándome que retirara la demanda. Decía que yo no entendía, que se había perdido dinero en el negocio, que las fotos de Cancún eran de un viaje que había ganado, que el departamento de lujo lo estaba rentando temporalmente. Le dije que se guardara sus mentiras para el juez. Y colgué. Esteban contrató abogados. Buenos abogados. Caros. Pagados con el dinero que nos robó. Su estrategia de defensa fue negar todo. Decir que sí había negocio legítimo. Que realmente colapsó por problemas con proveedores. Que él también perdió dinero. Que las acusaciones eran de familiares resentidos que no entendían cómo funcionaban los negocios. Pero nosotros teníamos algo que Esteban no esperaba. Yo había seguido investigando durante todo el año del juicio. Encontré que Esteban había hecho esto antes. Hace 5 años, en otra ciudad, había estafado a gente con un esquema similar de inversión en bienes raíces. Había al menos 10 víctimas que lo habían denunciado pero él había huido antes de enfrentar consecuencias. Contacté a esas víctimas.
Conseguí sus testimonios, sus denuncias anteriores, sus evidencias. También descubrí que nunca hubo viajes a China. Las fotos que mostró eran de banco de imágenes de Internet. Los contratos con fabricantes chinos eran falsos, hechos por él mismo con logos descargados. La bodega que supuestamente rentó para almacenar mercancía jamás existió. La dirección que dio era de un terreno baldío. Presenté todo esto en el juicio. Cada mentira de Esteban fue expuesta sistemáticamente. Los testimonios de sus víctimas anteriores mostraron patrón de conducta criminal. El momento clave fue cuando el fiscal mostró el análisis de las cuentas bancarias de Esteban. Expertos contables rastrearon cada peso que recibió de los inversores. 0 pesos fueron a supuestos proveedores en China. 0 pesos a mercancía. 0 pesos a ningún negocio legítimo. Todo el dinero fue usado para pagar a primeros inversores, crear ilusión de ganancias y financiar el estilo de vida lujoso de Esteban. BMW, departamento caro, viajes, restaurantes, todo pagado con dinero robado. Esteban intentó una última estrategia desesperada. Empezó a llorar en el estrado diciendo que tenía adicción al juego, que había perdido todo el dinero en casinos, que estaba enfermo y necesitaba ayuda, no castigo. El juez no le creyó. Los expertos no encontraron evidencia de pérdidas en casinos. Era otra mentira. El veredicto fue contundente. Esteban fue declarado culpable de fraude agravado y apropiación indebida en grado de reincidencia. La sentencia fue brutal para él. 8 años de prisión. Más orden de devolver los 2.100.000 pesos a las víctimas. Más multas adicionales. Además, como tenía antecedentes de fraude anterior, la sentencia no era negociable ni reducible. Esteban apeló. La apelación fue rechazada. La sentencia quedó firme. Hace 6 meses Esteban entró a prisión. Un penal de seguridad media donde va a pasar los próximos 8 años. Para recuperar el dinero, embargamos todo lo que Esteban tenía. El BMW, vendido. El condominio en Cancún que había comprado a su nombre, vendido. Cuentas bancarias, vaciadas. Joyas, relojes caros, todo vendido. Recuperamos aproximadamente 1.200.000 pesos. No es todo, pero es algo. Mi familia dividió ese dinero proporcionalmente según lo que cada quien había invertido. No recuperaron todo, pero al menos recuperaron más de la mitad. Mi papá recuperó 180.000 de los 300.000 que invirtió. No es todo, pero le ayudó mucho. Pero el impacto en Esteban fue más allá de la cárcel y el dinero. Su reputación quedó destruida completamente. La historia salió en periódicos locales. Su nombre aparece en búsquedas de Google asociado a fraude y estafa. Cuando salga de la cárcel en 8 años, va a tener antecedentes penales por fraude. Ningún banco le va a dar crédito. Ninguna empresa seria lo va a contratar. Va a tener que reconstruir su vida desde literalmente cero, cargando con el estigma de ser estafador convicto. Su esposa lo dejó. Se divorció de él apenas, fue sentenciado. Se llevó a sus 2 hijos y le prohibió contacto. Los niños van a crecer sabiendo que su papá es un criminal que está en la cárcel. Su mamá, mi tía Raquel, quedó devastada. Perdió su dinero y perdió a su hijo. Dice que el Esteban que conocía murió, que el hombre en prisión es un extraño. Algunos familiares inicialmente me culparon a mí por meter a Esteban a la cárcel. Decían que era muy duro, que podríamos haber resuelto esto en familia sin involucrar autoridades. Les respondí lo mismo a todos. Esteban no nos robó 100 pesos. Nos robó 2 millones de pesos. Los ahorros de toda una vida de personas que confiaron en él. Eso no se resuelve con una disculpa familiar. Eso se resuelve con justicia legal. La mayoría de la familia eventualmente entendió. Especialmente cuando recuperamos parte del dinero gracias al proceso legal. Esteban intentó mandarme cartas desde la prisión. Cartas largas donde se victimiza, donde dice que la cárcel es muy dura, donde implora que interceda para reducir su sentencia. No le he respondido ninguna. Todas las cartas van directo a la basura. Mi familia me ha agradecido infinitas veces. Me dicen que si yo no hubiera investigado y peleado legalmente, Esteban estaría viviendo su vida de lujo en Cancún con nuestro dinero mientras nosotros sufríamos las consecuencias. Mi papá me abrazó llorando después de la sentencia. Me dijo que estaba orgulloso de mí por no dejar que un criminal, aunque fuera familia, se saliera con la suya. Ahora, 1 año después de la sentencia, mi familia está recuperándose. Económicamente no están igual que antes. Perdieron dinero que no van a recuperar completamente. Pero están mejor que si Esteban hubiera desaparecido con todo. Y tienen algo más valioso. Justicia. La satisfacción de saber que el criminal que los estafó está pagando por sus crímenes.
Esteban tiene todavía 7 años más de cárcel. 7 años para pensar en cómo su codicia y su falta de escrúpulos destruyeron su propia vida. Porque eso es lo que pasa cuando estafas a tu propia familia. Cuando traicionas la confianza de las personas que te amaron y creyeron en ti. Pierdes todo. Libertad, dinero, familia, reputación, futuro, todo. Y yo me aseguré personalmente de que Esteban perdiera absolutamente todo. Sin remordimiento. Sin arrepentimiento. Con total satisfacción. Porque la justicia, aunque tardó un año en llegar, finalmente llegó. Y fue hermosa. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal para más historias de justicia, venganza legal y finales satisfactorios. Y comenta tu opinión. ¿Crees que fui muy duro al meter a mi primo a la cárcel o hice lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Leo todos los comentarios. Gracias por escuchar esta historia hasta el final.